Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas al último capítulo de esta temporada número 1 del podcast Darle una Vuelta. Ya llevamos una serie de sesiones muy interesantes donde abordamos la cultura y la historia a modo general y con grandes reflexiones. Y el último capítulo no podía ser menos en cerrarlo con un tema que se sale un poquito del medio off topic, pero que nos hacía mucha ilusión hacerlo. Mi nombre es William Fuenzalía y me encuentro con mis amigos Guido Lea Barca y Claudio Virú. ¿Cómo están? Muy bien, un gusto verlo. Aquí también muy bien, con muchas ganas de empezar este gran tema. Con Siempre todo es grato estar con los amigos. Siempre es grato. Oigan, este podcast yo creo igual centrarlo en un libro que encuentro súper bueno que se llama La filosofía de Star Wars, de Jason T. Elbert y Kevin C. Decker, más o menos para guiar la discusión. Y lo que estos autores hacen en su libro, que es súper valioso, es que toman unas preguntas que el mismo autor George Lucas se hace cuando hace el proceso de filmografía de esta hermosa historia, y son cada uno tópicos importantes sobre las cosas como la libertad, la justicia, la verdad, el bien y el mal, y mi idea es que vayamos viendo cada una de esas preguntas en este breve temario, y qué sensaciones tenemos, muy de lo que hicimos con el capítulo de Hitman, de poníamos en contraste la brutalidad del holocausto y qué sensaciones nos dejaba, por ejemplo, ese comportamiento de banalidad. Va muy por ahí ese estilo y la idea es que saque la interioridad que tenemos nosotros, más que un trabajo así académico, exhaustivo. Y la primera pregunta, que es potente, eh, yo quiero que empiece Claudio con sus percepciones, luego profesor Guido y después yo, y así nos vamos tornando. Eh, la pregunta dice, ¿el hecho de tener un destino que ha sido predicho por una profecía, ¿le roba la libertad a una persona? ¿Qué sensación te deja esa pregunta, Claudio? Voy a dejar que el profe responda un poco primero porque hay un poquito de bulla aquí. Entonces, profe, adelante y yo me sumo a las palabras. Oye, la tremenda pregunta, William. Dicen que cuando Platón estaba viejo no habló nunca más. ¿Ah, sí? Sí. Ya. Ahí, fast check también. Eso me lo contó, me acuerdo, un compañero cuando estudiaba en la Facultad de Educación, y él era filósofo. Mm. Siempre me contó eso, siempre lo recuerdo. Ahí hay que analizar. Esto da para mucho. Entonces, ¿qué es lo que es el destino? Mm. ¿Existe el destino? Mm. Y después que tu destino sea predicho, ¿eso significa que hay profetas? Claro. Profetas. Y, y después está el concepto de libertad. O sea, y aquí entramos entonces a un terreno súper profundo porque estamos mezclando tres conceptos, ¿no? Y de hecho podríamos pensar si el hecho de tener un destino es contradictorio o es compatible con la libertad. ¿Son compatibles o no? Si yo tengo un destino dado, ¿cuál es mi libertad entonces? No tengo libertad, po. O la No. libertad de decir no a mi destino. Si además este ha sido predicho, eso significa que puedo tener acciones que pueden ir a favor o en contra de la predicción, po. O sea, si un profeta dice que Guido Lea, cuando cumpla 60 años, se va a sacar el loto y va a ser multimillonario, no sé, po. O va a aparecer un tío que no conocía que era multimillonario y le deja una herencia, chuta, quiero que ese destino se cumpla, po. ¿Mm? Pero si, no sé, pues, mi destino es, no sé, dicen que voy a cometer un crimen terrible y por el cual voy a ser condenado y voy a, no sé, pues, a cometer un acto delictivo, ¿cachai? O mi destino, no sé, el destino de Guido Lea cuando cumpla 60 años va a ser convertirse en un ladrón de banco. ¿Ah? Es famoso eso, ¿ah? Para mí sería totalmente antiético robar bancos. Entonces, es distinto, trataría de evitar mi destino. Entonces, por un lado, trataría
dependiendo de esa profecía, de modificar el destino, si es que este destino es trágico, y si el destino es favorable, según mis intereses, tratar de favorecer que ese destino se cumpla, ¿no? Entonces, podríamos señalar ahí que estamos atrapados tanto en el concepto de destino como en el hecho de la profecía. ¿Qué libertad tengo yo ahí? Porque si alguien me dice que mi destino es ser multimillonario porque voy a recibir una herencia, yo no tengo ninguna capacidad de cambiar ese destino, ¿no? Ahora, si me dicen, no sé, que mi destino, como le sucedía a Edipo, ¿no? Va a ser asesinado, voy a cambiar de pariente para no decir hijo padre, voy a ser asesinado por un tío, para hacerlo más suave, chuta, entonces yo voy a tratar de realizar acciones para evitar que ese tío me odie, para evitar que ese tío intente agredirme o para evitar contactarme con él. Pues no sé, pues si sé que ese tío vive, no sé, pues en Chiloé, quizás yo me voy a tratar de ir a vivir a Canadá, pues, porque sé que ahí pongo trabas para que mi tío pueda ir de Chiloé a Canadá a cometer ese asesinato, por ejemplo. Si es que esa es mi profecía. Entonces se dice que cuando existen estas profecías y existe un destino, posiblemente las acciones de los hombres hagan que precisamente ese destino no se cumpla, si es trágico. O quizás que se acelere, posiblemente, si es favorable, o quizás las propias acciones de tu destino puedan hacer que esta aceleración te haga cometer errores y que posiblemente al final ese tío que te iba a dejar una herencia, veas que tú te acercaste a él, que era muy raro, que era extraño que estuviera cercano a él, que de repente le da, no sé, pues le servía hasta el desayuno en la cama, ¿ah? Le limpias su casa, que te acercaste mucho a él, si que antes te conociera, iba a decir, oye, este gallo es ambicioso, pues, lo voy a eliminar de mi testamento. Voy a dejar todo a él o la mitad de mi fortuna a él, pero este gallo realmente se ha comportado súper mal, tiene mucha ambición, avaricia y codicia. Entonces lo elimino. ¿Mm? Entonces ahí el propio destino es eliminado. Y esto ocurre también en la... Está el famoso ejemplo de Harari, ¿no? Cuando él habla de que existe un presidente que recibe la noticia de uno de sus ministros, supongamos que es el ministro del Interior, de que viene una revolución y que él va a ser derrocado por esa revolución. Entonces lo que hace el presidente al recibir esa información, que en el fondo el destino sería ser derrocado por la revolución, la profecía es la que le da el ministro del Interior, ¿no? Que va a ser derrocado. Y la libertad se va a empezar a dar por las acciones que él cometa. Y las acciones que él lleve a cabo, perdón. Y entonces puede llevar a cabo acciones que impidan precisamente que este derrocamiento o este golpe de Estado o esta revolución que iba a ir contra mí ocurra. Entonces quizás puedo llamar a mi policía secreta a buscar a aquellos subversivos, o puedo sacar el ejército de manera que las personas que creo yo que van a salir en la calle sean reprimidas, las mando a una isla, las exilio, las saco fuera. Y dadas esas acciones, yo digo en el fondo que uh, evito que se provoque esa revolución. Entonces yo después, cuando todo esto ya no ocurre y me siento más tranquilo, llamo a mi ministro del Interior y le digo, ¿sabes qué? Tú eras un mentiroso. ¿Y por qué va a decir el ministro soy un mentiroso? Porque tú me dijiste que iba a haber una revolución y no hubo ninguna. Tú fuiste un profeta sobre un hecho futuro que no se cumplió. Entonces, no me sirves y vas a tener que ser despedido. ¿Mm? Y Yo, también está lo de Edipo que lo podemos comentar después. por lo menos ahora volviendo, me parece una visión súper interesante la del profe, pero yo creo que en esta frase o proposición
Yo creo que el concepto clave es libertad. Y aquí voy con qué es libertad, porque al final uno tendría que cuestionarse qué es la libertad. Primero, en principio, ¿qué es la libertad? ¿Qué comprendemos por libertad? ¿Desde qué perspectiva estamos concibiendo la libertad? Porque cuando te dice que tenemos un destino que ha sido predicho por una profecía, es de alguna manera, pese a que nosotros tengamos un destino, porque suponiendo el caso de que tengamos un destino predestinado, aún así ese destino tiene límites. Y yo creo que ese propio límite lo pone el concepto de la libertad, porque ¿qué tan libres somos? ¿Qué tan libres somos? Porque al final una profecía puede determinar ciertos caminos, ciertas, ¿cómo lo pongo? Como ciertas alternativas por el cual podemos encabezar nuestras vidas, pero tienen limitaciones. La libertad tiene limitaciones, yo lo veo desde esa perspectiva. Yo creo que las profecías, al fin y al cabo, eh, están muy relacionadas precisamente al concepto de la libertad, pero es una libertad muy condicionada. O sea, no es como que uno realmente vaya a ser libre de hacer lo que uno quisiese o lo que una profecía quisiese. En ese sentido, creo que eh, como para darle como una bajada a lo que trato de decir, realmente las profecías, pucha, eh, lo veo como algo más, que no es algo tan viable, sino que al final uno determina su propio camino, pero siempre va a tener limitaciones, sea bajo una profecía, sea bajo, qué sé yo, por ejemplo, bajo un sistema en el cual uno vive, bajo una sociedad, siempre van a haber limitaciones, que no te lo pone una propia profecía, sino que en sí es la sociedad en la cual vivimos que te va poniendo esas limitaciones. Y eso va muy relacionado con el concepto de la libertad. No sé si fue muy abstracto, pero yo lo veo así cuando pienso en esta frase. ¿Ah? No está aplicado al caso de Star Wars, por supuesto, ¿ah? Porque todos comprendemos en qué contexto fue dicho, ¿ah? Pero sí creo que lo veo desde esa perspectiva, sobre limitaciones que tenemos como seres humanos, que igual se relaciona un poquito con lo que dice el profe, yo lo veo como limitaciones que tenemos, Pero ahí sea por mira, una profecía, profeta, o por nuestra propia realidad. Yo lo veo, mire qué buena síntesis, ahí está. Yo creo que ese es el meollo del asunto. ahí mientras te escuchaba, se me vino a la mente una imagen. ¿Ah? Es como un tema bíblico. Judas Iscariote tenía libertad, tenía la decisión de no hacer lo que hizo. O sea, perdón, podía tomar la decisión de hacer otra cosa fuera de lo que hizo Hitchman también. también. ¿Mm? Entonces, y lo podemos ver en las sociedades. Pues, si cuando Karl Marx dice que luego de esta tensión, ¿no es cierto?, que existe entre la burguesía y el proletariado, se va a provocar una revolución, donde el proletariado va a asumir una dictadura, el proletariado obviamente, porque existe una dictadura actualmente burguesa, es decir, una dictadura que actúa contra otra dictadura, y él predice que esa revolución es inevitable, que va a suceder, si interpreto bien a Marx, en las sociedades industriales. Ahí hay una profecía, ¿ah? Y que está basada en un destino que es el determinismo económico. ¿Mm? Es la propia economía que es científica, que está, la que está provocando este problema. ¿Mm? Y que es inevitable que esto ocurra, dado que Marx entiende la estructura, ¿no?, como los modos de producción, y que esta estructura es la que genera la superestructura, que ahí podemos entender las otros atributos de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, la ideología, el sistema político, el sistema judicial, el sistema de normas, etcétera, la religión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces él señala que si nosotros cambiamos los modos de producción, obviamente, al cambiar la estructura, dado que hay una relación de causa-efecto, donde la estructura es la causa, va a cambiar la superestructura. Pero esas profecías se cumplieron. Precisamente la Revolución Rusa ocurrió en un país que era sumamente agrario y sumamente atrasado. Si bien había sido industrializado por los zares, era un país que podríamos decir que era relativamente atrasado comparado con los otros países de Europa. Yo tengo varias
eh, apuntes de los que han dicho. El profesor Guillo tomaba el concepto de profecía y destino, y Claudio le dio valor a la libertad. Yo le voy a dar valor a las expectativas de dicha profecía, porque la profecía, en el caso de Star Wars, es bien clara. La función o el propósito de Anakin Skywalker es darle equilibrio a la fuerza. Y yo creo que toda su historia se construye en base a la expectativa de que él cumpla dicho objetivo. Y el entorno donde él se desarrolla personal y espiritualmente lo obliga a tratar de cumplir esa libertad, inclusive a cumplir ese destino, inclusive cuando se traspasa al lado oscuro de la fuerza. Son otras fuerzas ya, no es un consejo Jedi, no es Obi-Wan, no son la República, no es Padme, sino que ya son sus hijos, que él los siente como tal, a partir de la película número 5. La 2 en la antigua numeración. Y yo creo que las expectativas moldean el camino de la persona a través de ese destino profético. Y creo que se aplica muy bien hoy en día. Yo creo que las personas, cuando están ancladas a las expectativas de un ambiente social, definen muy bien el rubro donde se van a estar posicionando. Y yo creo que la resistencia de la persona, muchas veces, como decía el profesor, puede ser un acelerador de dicho destino. A veces por ir en contra de esa profecía, no nos damos cuenta y estamos acelerando ese destino. Porque al final del día, independiente si Anakin Skywalker traicionó a los Jedi, se pasó al lado oscuro de la fuerza, sirvió al imperio, en un momento de reflexión cumplió la profecía, en un solo momento, que fue cuando se sacrifica para salvar a su hijo. Entonces, yo creo que las profecías son constructoras de expectativas y están muy bien hechas en el sentido de ser difusas y vagas. ¿Por qué? Porque así las personas que están sujetas a esa profecía tienen un margen de acción, de libertad, diría yo, pero ese margen de libertad no son conscientes de si los van a llevar a ese destino o no. Yo creo que se aplica con todos nosotros, inclusive. Si yo, por ejemplo, a mí me dijeran hace 10 años atrás, tu destino es ser un multiempresario. Y para eso vas a trabajar en la industria de la familia y tu único objetivo es eso. Entonces hay un ambiente, una familia, una condición social que incentiva a las personas a ir en ese camino y por otro lado puede ser otro incluso. Imagínense que somos miembros de una familia que se dedica a las actividades delictivas, porque ese es su rubro, esa es la forma como ellos consideran el desarrollo de la vida. Y pasa mucho que una persona que es hijo de personas delincuentes termina delinquiendo igual porque no conoce otro estilo de vida, porque nació en él, y es más, el mundo de sus expectativas no espera más que eso, que él siga ese camino. Yo creo que a Anakin le pasó lo mismo. Yo creo que su miedo a no ser capaz de cumplir ese destino, y se nota mucho en las primeras películas, de que está muy pendiente de lo que dicen de él, lo que piensa Obi-Wan de él, y después lo que Padme espera de él, y después su miedo de perderla. Yo creo que esas acciones al final del día no nos damos cuenta, y después, una vez que ya han transcurrido, hacemos ejercicio de reflexión y decir, al final del día cumplí el destino porque yo mismo me incentivé a hacerlo, cuando no quería hacerlo. Y eso para mí es fuerte. No sé qué les parece. Yo creo que es una gran reflexión y creo, hay que destacar que el William la aterrizó al contexto de Star Wars, así que voy a tratar de aterrizar mis reflexiones en el contexto de Star Wars. De ahora en adelante, esa es como mi única observación. Yo estaba pensando en Edipo Rey ya. Creo que yo y el profe nos fuimos por las nubes, nos fuimos en las profundas, y yo creo que el William siguió la temática de Star Wars. Pero es que yo hice la temática porque ustedes hicieron esa como abstracción de los conceptos. Entonces, más que complementar esa idea, preferí seguir el camino que habían dicho. Entonces,
Pasemos a la siguiente pregunta, porque lo bueno de estas Pero preguntas ahí, que del libro. Antes ahí de yo que. tengo otro, sí, es que para complementar lo de Anakin, porque precisamente lo que él intenta, ya eso se ve mucho más en la película 3, él siente que de alguna manera Padme está en peligro, ¿no? Claro, Está en peligro de muerte. las Lo que visiones él que tiene de intenta ella. hacer es salvarla. Mm, Y para salvarla precisamente escucha los discursos de Palpatine y comete todos estos actos, ¿cachai? Que eran anti-Jedi, como por ejemplo matar a un maestro Jedi que es Mesías o participar en su asesinato, ¿no? Y después literalmente volverse al lado oscuro. Pero es precisamente intentando salvar a Padme, que dadas las circunstancias, no sé si ustedes se acuerdan, cuando van a Mustafar, aparece Arturito, y ahí aparece Obi-Wan, aparece Padme y aparece Anakin, y Anakin con la fuerza como que la estrangula y ella cae, ¿no? claro, Y digamos que yo, según entiendo, esa es parte de un asesinato, por eso es causa de la muerte de Padme. No sé si es el único factor, quizás también la pena, aunque dicen las teorías, no sé si han escuchado esto, que en realidad no la mató Anakin, no la ahorcó, sino que él intentó hacerlo, pero que por detrás fue Palpatine que hizo eso, porque ellos podían transmitir la fuerza a distancia. claro. Entonces ahí Pero, dicen que fue Palpatine que le apretó el cuello, mm, no Anakin. Pero el hecho es que después se transforma en Lord Vader, ¿no? Ocurre toda la pelea con Obi-Wan, cae al fuego en Mustafar, Obi-Wan cuando tiene la oportunidad de quitarle la vida no lo hace, porque me imagino que cree que nadie va a resistir, que nadie va a vivir en esas condiciones y que va a morir pronto, en unos minutos tal vez. Llega Palpatine y lo transforma en Lord Vader, ¿no? Y le pone el traje. Y cuando él se levanta, una de las primeras cosas que le pregunta a Palpatine es ¿dónde está Padme? Porque la promesa de Palpatine era salvar a Padme, y Palpatine le dice, tú la asesinaste. Y ahí ya creo yo que quizás él ya estaba convertido en un Lord Sith, pero creo que en ese instante la ira se apodera completamente de él y él ya es como prácticamente un Lord oscuro y sin retorno, ¿no? Y revienta todas las cosas, ¿se acuerdan de eso? Entonces ahí precisamente, al tratar de evitar la muerte de Padme, que sería su destino, o que él creía que podía ser su destino, utilizando su propia libertad, precisamente logra todo lo contrario, po, que es la muerte de Padme. Por eso decía yo que pues, posiblemente cuando uno tiene unas profecías, puede intentar evitarlas, y quizás al tratar de evitarlas hacer todos los pasos para que no se eviten, ¿ya? O al revés, ¿no? Puedes intentar acercarte y al tratar de acercarte de manera artificiosa, impedir que eso se cumpla. Hay bastantes posibilidades. mire, creo que eso es clave. Y eso es lo maravilloso de las películas, porque también en el momento que Anakin ahorca a Padme, también tiene mucho simbolismo. Sí, estas películas tienen mucho simbolismo detrás. Porque en el momento que Anakin ahorca a Padme es cuando se desprende de su principal necesidad de proteger a alguien. Está tan cegado por el miedo que ya no es consciente de lo que él mismo está haciendo, que él mismo está provocando ese miedo. O sea, yo creo que es valioso. Y eso me lleva a la segunda pregunta. Eh, igual yo quiero ser bien enfático que soy un defensor, pueden estar en contra de mí, pero soy un defensor de las precuelas, de la uno, la 2 y la 3. Yo creo que tienen un valor Sí. muy grande. No, no comparto la opinión de las personas que las encuentran que están de más, que fueron hechas para fines comerciales. Yo creo que esas tres películas le dieron un sentido a toda esa construcción del viaje, del equilibrio en la fuerza que se comenta en la saga de Lord Vader, de Luke. Y muchas de las críticas de las precuelas venía con la parte que a veces se centraba en las películas, sobre todo la 1 y la 2, que tenía que ver con la construcción de la República y mostraban al Senado, a los distintos miembros de las órdenes galácticas, hablaban en un momento de la Cámara de Comercio, de que el conflicto con Sí. Naboo era un conflicto comercial, con alianza estratégica, y claro, uno cuando es pequeño encuentra fome, pero después le da sentido a eso porque tiene que ver con esta pregunta que dice, ¿de qué manera
el miedo causa que una democracia se transforme en una tiranía. Y ahí volvemos al mismo orden, Claudio. No sé qué te nace de esa pregunta. Yo creo que está muy relacionado, sé que estamos en el contexto de Star Wars, pero cuando yo pienso en esta pregunta, pienso mucho en, primero, y tocando un poquito la respuesta que dijiste antes, el tema de las expectativas. ¿Y a qué me refiero con las expectativas? Que precisamente cuando las expectativas no se cumplen, o las expectativas son muy altas, o se tienen mucha, de cierta manera se tiene mucha confianza en ciertas expectativas y después no se cumplen, ya sea por los motivos que sean, precisamente se causa esta incertidumbre que puede desencadenar en un miedo en la población. ¿Y a qué voy con esto precisamente? Y me doy una pequeña vuelta antes de llegar al tema de Star Wars, pero si nosotros analizamos un poco lo que fue el proceso eleccionario, que también da para otro podcast, por si los seguidores lo piden, se puede hacer. Pero para las elecciones, por ejemplo, de presidenciales de Chile, se jugó mucho con este tema del miedo y las expectativas, ¿ah? De las expectativas de decir, oye, por ejemplo, si sale el sujeto A o B, independientemente de la tendencia que fuese, ¿ah? Fuese el candidato A o B, hubo un juego constante y una manipulación constante en las expectativas sobre las que se tenían sobre un candidato. Me explico. Si salía candidato A, se decía que iba a ser, por ejemplo, prácticamente una dictadura marxista. Y si salía candidato B, iba a ser una dictadura autoritaria, etcétera. Que claro, las posibilidades siempre están, uno no las puede descartar, pero al final sí se jugó y se utilizó este recurso de jugar con las expectativas y generar miedo en una población. Entonces, y relacionándolo un poquito con el tema de Star Wars, para no irnos tan por las ramas, cuando pienso en esto, recuerdo mucho, de alguna manera, las nuevas películas, pero por nuevas películas estoy hablando de las 7, las 8 y las 9. Si no me equivoco, viene en la enumeración, ¿sí? Que me imagino que aquí todos la hemos visto, creo. Sí. No sé si el profe, ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Rey también recorre un poquito el tema del miedo. Yo, de hecho, un poquito yo creo que bastante recorre el camino del miedo. ¿Ah? El miedo también relacionado a las expectativas, muy relacionada a la expectativa de tener que cumplir, por ejemplo, con este linaje de ser un Jedi, de las expectativas de Luke Skywalker también como su mentor, también con las propias expectativas de Kylo Ren, también habían unas ciertas expectativas que ella buscaba en esta persona. ¿Ah? También, bueno, en Leia, lamentablemente lo que le pasó a Carrie Fisher, una lástima, pero bueno, una gran actriz. Entonces, ¿a qué voy con esto? El miedo ha sido un concepto que se ha planteado no solamente en la nueva trilogía, sino que, en la última trilogía, sino que ha sido un concepto que constantemente Star Wars ha estado analizando y que de alguna manera lo ha estado evolucionando en las distintas trilogías. Sí, podemos hablar de trilogías, ¿cierto? Sí, la trilogía original, después la trilogía, bueno, de las precuelas, y después la trilogía que a muchos no les gusta, que a muchos la encuentran malísimas, ¿ah? Que son malísimas, pero yo creo que, y a esto, disculpen que me diera la vuelta casi olímpica, pero es que Star Wars siempre ha utilizado este tema del miedo, ¿ah? Y el miedo muy relacionado a las expectativas, ¿ah? Y con esto lo relaciono mucho a lo que dice William. El miedo, en este caso de Luke, de Anakin Skywalker, por ejemplo, de cumplir, por ejemplo, con su profecía o con las expectativas de Padme. Después fue Luke Skywalker, que él también tenía ciertas expectativas sobre él, de tener que ser, ¿cómo lo digo? Que las nuevas películas lo abordaron no de la forma adecuada, creo yo, pero que tenía que ser un maestro que reviviera la Orden Jedi, ¿ah? Como que tenía una gran responsabilidad, había una gran expectativa sobre su figura, ¿ah? Y de hecho, si uno analiza la serie del Mandaloriano, ahí uno se da cuenta que Luke Skywalker realmente asumió esa responsabilidad y tuvo que encabezar esas expectativas de tener que ser el nuevo maestro de la fuerza, el nuevo maestro que trajera el equilibrio. Hay teorías que también dicen que Luke Skywalker era el verdadero elegido de la fuerza y no Anakin Skywalker, ¿ya? Pero esas son teorías que las podemos dejar para después porque dan para muchos podcasts. Y además, Rey también tenía expectativas y yo creo que a mí, en lo personal, las nuevas películas no, ni fu ni fa, ni fu ni fa.
pero sí debo reconocer que tocan este tema del miedo, de las expectativas de los personajes principales de cada trilogía y cómo lo abordaron en distintas etapas. Entonces, eso se me viene a mí. Cómo pasar, y cuando hablamos de democracia y tiranía, yo, por lo menos en el caso de Star Wars, lo veo como cómo pasamos de el bien al mal. Y yo creo que todos los personajes principales de las trilogías pasaron por ese mismo proceso que lo causó el miedo relacionado a las expectativas y que después tuvieron que elegir diciendo yo soy bueno o soy malo. Y ahí es precisamente donde entran las expectativas a cumplir su rol de definir de cierta manera qué era lo que iban a terminar siendo los personajes de cada trilogía. Así lo veo yo. Me pegué una buena vuelta, pero sí creo que tiene harto sentido lo que traté de relacionarlo con las películas. No sé qué opinan ustedes. Oye, yo me voy a pegar una reflexión, pero me voy a desviar. Pero sabes que Démosle es nomás. inevitable porque es por la pregunta. Ah, Pero es que si se aplica a, ¿no es cierto?, a la República, porque qué es lo que provocó el ascenso de la tiranía? Fue la destrucción de la República. claro. ¿Y la destrucción en qué aspecto? Ya no había Senado, había problemas económicos, no sé si habían relaciones económicas entre los distintos planetas que componían la República. Estábamos en un contexto de Eh, guerra, la guerra de Era los un clones. contexto de guerra, fue destruido em, el centro político, Mm. Coruscant, se Coruscant, llama el Coruscant, Coruscant, sí, sí. También ahí hubo batallas también. Entonces, yo lo veo como este concepto, ¿sabía que me retrotrae a Hobbes? Mira, porque Hobbes en el estado de la naturaleza, que él estudia ya, como un caso hipotético, señala precisamente, recuerda que Hobbes vivió la revolución de Orwell, entonces vivió en carne propia en la ejecución de Carlos I, mm, donde vio cómo caía el rey, una verdadera revolución, que podría ser una analogía antigua con respecto a esto mismo de la transformación de la república en el imperio. claro, Y él vio horrores. Siempre habla en su libro, en el Leviatán, si le puedes echar algún vistazo. Yo he leído algunas, no lo he leído completo, pero sí he leído harto del libro. Entonces él habla de los horrores que hubo ahí. ¿Sí? Eh, 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 donde las personas se matan unas con otras, sobre todo tiene que ver con la seguridad. Y él establece que, dado este caos que existe, donde donde no hay respeto, donde existe la violencia como un método para resolver los conflictos, la violencia directa, es decir, si yo tengo un problema con William Fuenzalía, porque me dé, no sé, 10 lucas y no me la ha pagado, yo voy con mi hacha y te pego un hachazo. Esa es la forma de resolver los conflictos. Y después van a venir parte de tu familia, va a venir a buscarme a mí y me pegan 50 palos en la cabeza, ¿ya? Que era la forma que tenían de resolver los problemas en la Edad Media. Hay un libro hermoso de Norbert Elias, El proceso de civilización, donde cuenta esas historias o casos de la Edad Media. Son muy entretenidos, estos caballeros eh, an- eh, medievales, que tenían estos nobles fines, realmente aplicaban la violencia para resolver todas sus cuestiones. Violencia directa me refiero, era el garrote. Entonces, para Hobbes, el mundo del estado de la naturaleza se transforma en un estado lleno de miedo, como hablábamos acá, porque nadie respeta a nadie, porque todos utilizan la violencia para resolver la violencia directa, me refiero, para resolver sus problemas, y porque para cuidar tus pertenencias tienes que prácticamente ser tú el propio guardia de eso. Se pueden formar bandas, ¿no es cierto?, que pueden tratar de cuidar la propiedad privada. Entonces aquí hay un pensamiento muy interesante de un filósofo que se llama Robert Nozick. No sé si lo han escuchado. Robert me, Nozick. me suena. Sí, que él es como bastante de una ideología bastante liberal, yo me atrevería a decir medio neoliberal.
de estos libertarios, pero que es muy entretenido lo que él piensa, porque en el estado de la naturaleza, él propone, tiene un libro donde él propone precisamente que reflexionemos al respecto. Entonces él dice, mira, lo que va a ocurrir en este estado de la naturaleza es que las personas, para tratar de evitar este caos, se van a organizar en pequeñas organizaciones vecinales. Entonces quizás los vecinos acá vamos a tratar de organizarnos y hacer turnos para que protejamos nuestra propiedad privada, para que en este caso de los tiempos de Job no nos lleven el caballo, ahora para nosotros para cuidar nuestra casa y nuestro auto. Pero eso se torna ciertamente ineficiente porque vamos a tener que dedicar mucho tiempo para literalmente cuidar nuestra casa y las de nuestro grupo de vecinos, y también tenemos que ir a trabajar, pues mientras otros van a trabajar. Entonces lo que va a ocurrir según Nozick, según el pensamiento hipotético de esta situación, es que va a ocurrir que van a haber algunos miembros de la ciudadanía, miembros del lugar donde estás, no necesariamente tus vecinos, que van a intentar cobrar por seguridad. Entonces tú vas a decir, ya, yo voy a ir a trabajar y le voy a pagar a él un porcentaje, y él va a actuar como un protector de mi propiedad, a cambio, obviamente, de una remuneración. Entonces a mí me conviene porque quizás voy a poder dedicar más tiempo para el trabajo, menos para cuidar, y se los pago a unos profesionales. Entonces estos profesionales son los que empiezan a cuidar de tu propiedad. Pero resulta que pueden ocurrir que haya varias bandas de estas empresas de cuidado, y que estas bandas se enfrenten entre sí. Y que pues, puede ocurrir que yo le pago a la banda A, pero puede que justo vengan de la banda B, de profesionales, para tratar de monopolizar mis recursos, destruyen mi propiedad. Y estas bandas profesionales puede que se armen en una guerra entre sí. No sé si me van siguiendo el relato. Es de Nozick en todo caso. Entonces, en este conflicto de bandas profesionales va a surgir una que va a ser la que va a triunfar de alguna u otra forma, o porque la gente es más astuta, o porque tienen mayor fuerza bruta, o porque tenían mejores recursos o mejores tecnologías. Y lo que va a empezar a suceder es que va a haber una banda que va a empezar a crecer en tamaño, que se va a transformar en el monopolista de la fuerza. Entonces, para Nozick, el Estado es un monopolista natural de la fuerza. Dice que si nosotros pensamos, como ocurre acá en Star Wars, una situación hipotética en la cual existe un caos, una de las primeras estructuras que se va a formar es la estructura del monopolista de la fuerza, que va a impedir que otros accedan a la violencia directa. ¿Y qué es lo que está asociado a este monopolista de la fuerza? La obsesión por el orden y la seguridad. Y que está de la mano de la tiranía. Tiene otros detalles, ¿no? Sí, porque también habla de qué hacemos con las personas que se... Pero no voy a entrar en esos detalles. Hay personas que se van de la comunidad, que no quieren pagarle a estos monopolistas de la fuerza y que tampoco quieren vivir en sus condiciones, entonces se van y se van a vivir a la jungla, por ejemplo, o se van a vivir a los campos. Y esas personas empiezan a tener una vida propia, quizás muy relacionada con la naturaleza, hacen ejercicio, practican artes marciales, entonces estos monopolistas lo empiezan a mirar con desconfianza. Chuta, estos gallos, ¿sabes qué pasa? Empiezan a transformarse en un otro, son desconocidos. ¿Sabes qué? Hay que tener ojo con eso. A estos no los conocemos. ¿Serán terroristas? ¿Van a atentar contra nosotros? ¿Te das cuenta cómo Nozick empieza a hilar toda esta historia hipotética y donde de verdad te empieza a convencer, si te pilla volando bajo, de que el atributo esencial del Estado es la seguridad, es el monopolio de la fuerza, y no la justicia distributiva. Y ahí es donde ataca a la izquierda. Entonces, cuando una persona de izquierda empieza a señalar que la justicia distributiva es un rol esencial del Estado, no se dice, no, eso es artificial. Prácticamente el único rol del Estado tiene que ver con la seguridad y con el orden. Entonces ahí te das cuenta cuando los ciertos candidatos que señalaba Claudio
tienen un discurso de orden y de seguridad que es prioritario, es porque tienen ciertas raíces históricas, por ejemplo, que son tomadas por Nozick, y que estas raíces se pueden remontar hacia atrás y vamos a llegar a la contrarrevolución francesa, con pensadores como Burke y otros Ah, más, como Tocqueville, con el que despotismo ilustrado. reaccionan contra la Ilustración y contra la Revolución Francesa. Mm. Muy Solamente al buena. final, un solo detalle, un Mm. tirano, yo lo entiendo como una persona que es escogida democráticamente para el cargo, pero que después no se transforma en una persona que ya, por ejemplo, disuelve el Congreso y que centra el poder en sí mismo. Se transforma en un pequeño monopolizador de las fuerzas, de la economía y de todo, de la Un, política. un Julio César, ¿es eso? Exacto. Julio César. Un Julio César. No sé qué les Todo lo- pareció ese cuento de Nausicaa, me vino a la mente con esta frase. Yo me voy a sumar a ese. Ténganme paciencia, por favor, porque hay varias cosas que quiero decir al respecto. Porque como me entusiasmé de la analogía que hace, una analogía muy buena porque es diacrónica, partimos incluso del concepto de Edad Media hasta ahora. Pero me doy cuenta del relato que hace el profesor Guido, que no ha cambiado nada. Que el concepto de seguridad, en términos de seguridad entendido como certeza y control de la incertidumbre social, es el mismo de hoy que el de la Edad Media, y es el mismo que aplica en Star Wars. Mientras más lo escuchaba, más lo pensaba. ¿Por qué lo digo? Y yo creo que es muy importante. Hay un académico alemán que se llama Luhmann, que habla sobre la teoría de sistemas diferenciados. Eh, y la teoría de Maestro sistemas, Luhmann. claro, un gran sociólogo. Y lo bonito de esa teoría es que habla cómo los sistemas funcionan con un único propósito, considerando sistemas parciales que funcionan a través de organizaciones. ¿Qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Es que en Star Wars, el planeta Coruscant, que es el centro político de la República, funciona como una sociedad mundial. Incluso en las películas, yo encuentro que es maravilloso ver la forma como construyen este universo, que es un planeta que es una única ciudad. El planeta entero es una sola ciudad. Entonces, Coruscant representa la sociedad mundial, porque es el punto máximo donde los sistemas funcionales se aglomeran mediante los conceptos de autarquía y autosuficiencia, y son capaces de cohesionar a todo el entorno, y nada que esté fuera del entorno va a ser considerado una sociedad, o va a estar dentro de la sociedad, que es lo que decía el profesor. ¿Qué pasa con esos que son esos nodos externos? Y ahí la Star Wars es muy brillante porque dice, habla sobre el borde exterior, y en el Mandaloriano hablan sobre él, sobre el borde exterior, y ahí están los parias, los marginados de la sociedad, Claro. aquellos que no se incorporaron al concepto o ya sea de la república o del imperio. Y yo El creo que otro, esa son los otros. son los otros, ya no son parte de nosotros. Eh, y eso yo lo encuentro genial porque al final del día la pregunta que tenemos aquí de fondo es que cuando consideramos esas características excepcionales que se desarrollan en las tres primeras películas, en un contexto de guerra, crisis económica, división geopolítica, en un momento llega la Cámara de Comercio, empieza una producción en masa de maquinarias de guerra, es una analogía muy brillante, no de la Segunda Guerra Mundial, de la primera, cuando el mundo se distorsiona no por definiciones meramente ideológicas, sino que definiciones meramente geopolíticas. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene lo que decía el profesor? El imperio legítimo de la fuerza, como decía Monopolio, dice Nozick, de hecho. el monopolio. Mm. Y la transformación de la democracia se debe a eso, a la sensación de miedo de que esa certeza, esa seguridad de mi bienestar se va a perder. Entonces yo estoy dispuesto a ceder mis derechos a un otro para que se encargue de proveerme seguridad. Yo creo que el canciller Palpatine es el reflejo de eso. En la medida que la Cámara de Comercio, que era el bando, el otros, llega con el ejército de droides, invade Naboo, se dan cuenta que verdaderamente la asociación de planetas al final del día se veía en peligro, le da un justificativo de tomarse mayor nivel de atribución. Entonces ahí
se pierde totalmente el discurso de la separación legítima de poderes. Porque la separación legítima de poderes le da menor capacidad de gobernabilidad a la república. Entonces la democracia es muy buena porque da mayor representatividad, pero da menor control sobre las pautas de comportamiento de los individuos. Le da mayor libertad, pero la libertad también genera peligros. Y ese es un discurso muy peligroso lo que estoy diciendo, porque es un discurso que justifica cosas que terminan siendo muy, pero muy dañinas a la sociedad. Yo creo que eso pasa en Star Wars y lo ejemplifican. ¿Cómo pasamos de una democracia donde se trata de representar las distintas percepciones, ya no de la sociedad humana, de la sociedad universal o de la sociedad mundial, a una que solo se dedique al control y el orden? Porque en términos prácticos, el imperio es bastante administrativo. El imperio gestiona, ordena y mantiene todo en orden. Si al final la filosofía de los Sith, con estos términos, disculpen por la extensión, es una de orden y control. Y para mí la reflexión del lado luminoso de los Jedi es una de libertad y armonía. Y eso choca, porque no son compatibles. A mí me cuesta mucho ser de los compatibles. Ya, no digo más. Tenéis que pensar en el Bendu entonces, en el estado que está intermedio. Pero eso lo dejamos por otro día, por si acaso. No sé qué les parece si vamos con otra pregunta. Ya. Vamos con otra pregunta. Nos quedan dos. Vamos con la Ya, siguiente. Claudio. Esta es muy buena. Dice, la diferencia entre el bien y el mal es simplemente un punto de vista. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que estoy completa y absolutamente de acuerdo que, y creo que lo mencioné en la respuesta anterior, todo depende desde la perspectiva en la cual uno se sitúe y esté viendo no solamente su propia sociedad, sino que su sistema de normas, de valores y creencias. De hecho, esta frase me recuerda mucho a un tema que tocamos, si no me equivoco, con Afganistán, sí, cuando estábamos viendo con Afganistán, el tema del orientalismo del profesor Said, cuando hablaba precisamente de sus conceptos clave sobre todo depende de cómo nosotros nos posicionemos, porque una persona, o más que concepto clave, su idea general, para tratar de resumirla, del orientalismo, todo depende de donde nosotros estemos viendo a las otras personas. Claramente, si nosotros estamos en Occidente, vamos a ver lo que pasa en Medio Oriente como una situación prácticamente de barbarie, como decía el profesor Said. Pero quizás la gente que está en Medio Oriente o en Asia, en continentes más próximos, lo va a ver de una forma completamente distinta. Y hay que tener ojo. Ahí también cae el concepto de, por ejemplo, qué es el terrorismo? ¿Quién es terrorista? ¿Por qué nosotros definimos a terrorista como, por ejemplo, una persona? Esto es meramente un ejemplo, ¿eh? Nosotros categorizamos a una persona como terrorista porque hace, qué sé yo, ciertas acciones que lo determinan como terrorista, pero ojo, esa es tu visión, esa es tu postura, tú lo estás viendo desde tu burbuja, si lo quieres ver, una burbuja que quizás compartes con un sector político, puede ser, con un sector ideológico, etcétera, pero es tu postura. Y cuando yo planteo esto es para hacer esta reflexión que el bien y el mal son conceptos bien abstractos, ¿eh? Son conceptos bien abstractos, porque ¿qué es el bien también? ¿Qué es el mal? ¿Quién lo define? ¿Quién lo determina? Y es ahí cuando yo creo que uno tiene que hacer precisamente lo que dice el profesor Saiz, que uno tiene que dejar de lado los prejuicios, ¿eh? Tiene que dejar de lado los prejuicios y de alguna manera tratar de comprender la realidad del otro, pero no desde mi propia realidad, sino que desde la realidad, los ojos y de cierta manera la experiencia, la vivencia de los otros sujetos, para tratar de comprenderlo más empáticamente, si se quiere ver de cierta manera. Entonces, quizá lo que nuestra sociedad, por ejemplo, nuestro sistema de normas o de valores y principios define como bien o normal, hablemos de normal. Para otras sociedades es algo completamente o sea, disculpe, para algo que nuestra sociedad es anormal, quizá para algo de otra sociedad es completamente normal. Y se da con muchos tópicos que son muy controversiales entre el contraste de realidades. Por ejemplo, en países como
qué sé yo, no recuerdo un país específico, pero en Medio Oriente es algo común, por ejemplo, que hombres adultos se casen con mujeres, con niñas, y es algo normal, se podría decir entre comillas. ¿Ah? Entonces, no sería lo mismo, o sea, si lo ponemos en esta perspectiva que les mencioné, en el caso de qué es lo normal desde una perspectiva de una sociedad o de un individuo, qué pasa con una persona o en una sociedad, por ejemplo en Medio Oriente, que se considera algo normal por ciertas culturas o grupos culturales que consideran que, por ejemplo, que un hombre adulto, ¿ah? O incluso una persona de más avanzada edad se case con una niña y para esa sociedad es algo normal. Pero en contraste para la sociedad occidental, eso es algo completamente anormal y es algo mal visto y es algo, de hecho es un delito además, es un delito. Hay un tema jurídico además de por medio. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que al final, efectivamente, como decía el profesor Said, todo esto depende desde nuestra perspectiva en la cual nosotros estemos mirando, no solamente al otro, sino que desde los que estemos mirando a la otra sociedad, pero desde nuestra sociedad. Entonces, según yo, o lo que, como yo entiendo esta frase, es que efectivamente la diferencia entre el bien y el mal es un punto de vista, es desde donde nosotros lo estemos viendo. Depende mucho de nuestro sistema de valores, creencias, principios, normas, etcétera. E incluso, si lo queremos ver mucho más allá, dentro de nuestras propias sociedades también dependen desde qué clase, si lo vemos desde esta lógica del sistema de clases, desde qué clase lo estamos viendo. Una persona que, por ejemplo, tiene mayores recursos puede que entienda el bien y el mal de distintas maneras. Por ejemplo, o una persona que tiene mucho menos recursos y es más vulnerable puede que vea el bien y el mal de otras maneras. Por ejemplo, quizás para esa persona tener que robar para sobrevivir, por ejemplo, sea algo que se justifique. Puede que para una persona que tenga más recursos diga que eso no se justifica porque al fin y al cabo está robando y es un delito. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todo depende desde la perspectiva en la cual nosotros primero concibamos tanto el bien y el mal. Segundo, cómo las contrastemos, desde qué sociedades lo estamos contrastando. Eso creo yo al menos. Oye, ese es un tema, pero súper profundo. Quizás debiéramos hacernos la pregunta, que no la vamos a responder ahora, pero dejémosla de tarea. Para quizás los próximos podcasts. ¿Qué es el bien? Si respondemos qué es el bien, vamos a negar lo que sea que definamos, lo vamos a negar y ahí vamos a encontrar lo que es el mal. Entonces vamos a utilizar la razón, ¿no? La racionalidad. Y el principio de tercero excluido de Aristóteles nos va a dar la respuesta. Si definimos lo que es el mal, por su negación vamos a tener lo que es el bien. Si definimos lo que es el bien, por su negación lo que es el mal. Entonces podríamos enfocarnos en, ¿pero qué es el bien? ¿Dónde está? ¿Es como un número? ¿Es una esencia? ¿O es como una manzana? ¿Es un objeto que existe? ¿O no es ninguna de las dos cosas? El bien yo lo puedo acceder a él, como decía Sócrates, a través del conocimiento. Si yo profundizo en mis conocimientos racionales, al conocer lo que es el bien, de inmediato lo voy a practicar, es decir, es un objeto de razonamiento, o el bien, dado la multiplicidad de visiones que existen en el mundo, y dado incluso, acá en Chile vivimos hace poco debates presidenciales, donde era imposible ponerse de acuerdo en los puntos de vista. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? ¿Se puede plantear los debates en esos términos? Y si nadie va a estar, va a cambiar de opinión en los debates, porque habrá alguien que ve los debates para decir, depende de lo que digan estos candidatos, es que voy a tomar mi decisión presidencial, o espero que el candidato opuesto al mío sea tan hábil que logre cambiar mi punto de vista, o el candidato A le dirá al candidato B, ¿sabes qué? Te encuentro toda la razón, voy a cambiar de opinión. Tus argumentos son tan profundos que encuentro que los míos son débiles. Así que te voy a dar los puntos y creo que tú tenías toda la razón en este punto. ¿Eso ocurre?
Entonces, tenemos que preguntarnos, por ejemplo, si los debates sirven para algo, si cambian la opinión de alguien. Si no, ¿por qué hacemos ese espectáculo en televisión? ¿Por qué lo hacemos? Ese intercambio de argumentos racionales amparados en evidencias, que siempre de alguna u otra manera parecen medias manipuladas, siempre la evidencia, los cuadros estadísticos para favorecer tal o cual opinión que viene ya dada. Si no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, en temas como el aborto o en temas como la seguridad, ¿no parece que existen puntos de vista que simplemente no son compatibles? Dicho de otra forma, que son incompatibles. No hay una incompatibilidad de los puntos de vista y no habrá una incompatibilidad en los valores más profundos, que sería esta disputa, ¿no?, que podríamos pensar entre John Rawls y Nozick, que existe entre qué es prioritario. Para John Rawls es posiblemente la justicia, que está asociada a la distribución, a la construcción de un estado de bienestar. Pero para Nozick, según la metáfora que cuenta y que contamos, pude relatar recién, posiblemente el factor o la esencia del Estado es que es un monopolista de la violencia, un monopolista natural del uso de la violencia. Por lo tanto, el atributo esencial del Estado es la seguridad. ¿Y cómo pones ahí, si pones tú estos dos puntos de vista en una disputa o en una disputa televisiva, van a llegar a acuerdos? ¿Podemos algunos de nosotros decir que en realidad la seguridad es anterior a la justicia, que la justicia es anterior a la seguridad? Es un tema súper profundo. Lo que no se dice es que son incompatibles. O sea que simplemente es imposible poder decidir cuál va primero y cuál va segundo. Y que simplemente, como desarrollan algunos otros, hay un filósofo, Stevenson también, tiene la teoría del U y del Urra. En el fondo, el bien es aquello que yo creo. Y lo que yo creo es aquello que va a ser alabado mediante un Urra por las personas que están de acuerdo conmigo. Y ese es el bien. Entonces, si yo digo que estoy a favor del aborto, si logro que muchas personas digan conmigo, Urra, nosotros también, yo las he convencido de eso, y por lo tanto vamos a definir que el aborto es algo correcto y lo vamos a definir como algo bueno. El aborto, por ejemplo, como existe en Chile, en 3 causales. ¿Y por qué? Porque las personas que dijeron hurra eran una mayor cantidad que aquellas personas que dijeron bu, no, mal, bu. Entonces Stevenson de verdad define la ética como la ética del hurra y el bu, que consiste en el fondo en poner a la gente de acuerdo con lo que tú estés pensando y con tus creencias. Entonces parece que el bien y el mal podrían no ser exactamente conceptos racionales, sino que parece que son emociones, son sentimientos, son predisposiciones que nosotros enmascaramos en razonamientos racionales que tratamos de cubrir a través del uso de la lógica y de la coherencia para justificar aquello que creemos con anterioridad. Hay que tener mucho ojo con eso, porque podemos caer fácilmente en la creencia de que vamos a convencer a otro a través de argumentos racionales. ¿Y por qué nadie se convence, por ejemplo, en los debates? ¿Por qué ningún partidario que está de estos pro vida se convence? Ni siquiera uno se convence de que el aborto es bueno, y al revés, aquellos que están por el aborto, ninguno de ellos se convence de que el pro vida tiene la más mínima razón. Que son incompatibles los puntos de vista. Entonces ahí nace una cuestión que hay que tener mucho ojo, porque lo decía Max Weber, ¿no? Esta es la lucha de los dioses. Y por lo tanto estos puntos de vista son incompatibles, y lo que está ocurriendo en la práctica es que son opciones o opiniones o un conjunto de ideas, ideologías, para llamarlas como corresponde, que están en permanente disputa por el poder del Estado, por ejercer el poder de la manera en la cual tú crees y que va a creer tu grupo de amigos, los que te dicen hurra. Pero ¿es eso el bien? ¿Solamente eso? Punto aparte, solamente otra idea para no latear y no alargarme más.
Anakin era una persona sumamente buena cuando estaba en el lado luminoso, cuando era un Jedi. Tenía sí sus temores, sus miedos, tenía su ira, pero si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que hizo Yoda es que trataba de que él fuera una persona completamente buena. Y Yoda también es causante del desastre, porque él no tuvo la visión, no tuvo la capacidad, de hecho no captó que había un Lord Sith al lado suyo, que era capaz de nublarle la percepción. Ellos son capaces de sentir en la fuerza cuando hay un lado oscuro, pero Palpatine era tan poderoso que nublaba esa percepción, no solo en Yoda, sino en todos los Jedi. Estaban al lado del canciller y no lo percibían. Eso demostró el poder de Palpatine y a su vez la falta de conocimiento, por lo menos en esa área de desarrollo de los Jedi. Los Jedi tuvieron que dar un salto gigantesco para poder derrotar a Palpatine, que fue precisamente morir. Y en ese otro mundo, en esa otra forma etérea, ¿se acuerdan que aparecían como fantasmas? Desde ahí poder construir un nuevo plan o una nueva forma de enfrentar a los Sith, porque eso no lo conocían los Sith. Y así empieza esta cadena de eventos donde uno se tiene que superar a otro. Pero a lo que iba yo es que cuando tú haces un acto bondadoso, no debes esperar nada a cambio, eso creo yo. Eso es lo que diferencia de la caridad de la filantropía. Pero cuando no debes esperar nada a cambio, es que de verdad no debes esperar nada a cambio, ni siquiera el creerte bueno. Posiblemente hay que llevarlo a ese extremo. Porque si te crees bueno, o dices, de alguna manera Dios me va a compensar, o la naturaleza me va a entregar algo a cambio, significa que igual estás haciendo una transacción comercial, porque igual tú estás haciendo el bien por esperar algo a cambio. Por último, Dios me va a dar algo después, o la naturaleza me lo va a devolver, o la gente me va a tirar buenas energías. Entonces creo yo que hay que preguntarse si el concepto de dar realmente es absoluto o no, sin esperar absolutamente nada a cambio, ni siquiera nada. Y ni siquiera el hecho de que yo me crea bueno, porque si yo me empiezo a creer bueno, ojo con eso, ¿no es ese el camino para el lado oscuro? Claro. Cuando esa sensación de yo soy el bueno me empieza a llevar a que mis conceptos se petrifiquen, aquellos símbolos que eran plásticos se empiecen a transformar en piedra, por lo tanto me empiezo a transformar en un dogmático y en un fanático. ¿No es eso lo que en cierta medida le pasó al propio Yoda y le pasó a Anakin? ¿No se creía bueno Yoda? Y esa propia sensación de que eras bueno no le permitió captar la sombra oscura que estaba a su lado. De hecho, hay un capítulo en Clone Wars, que son las series de dibujo animado, donde Yoda empieza a captar esto y él se enfrenta al Yoda oscuro. No sé si han visto ese capítulo. Sí. Y se enfrentan, luchan. Y en el fondo, ¿cómo logra Yoda superar eso? Es incorporando el Yoda oscuro a su cuerpo. Es decir, aceptando que también tiene cierta dosis de maldad. Porque al aceptar eso y al señalar que no es tan bueno como él cree, recién en ese momento él deja de ser un fanático. Y es precisamente lo que le nubló la vista para contemplar, para no captar la oscuridad que estaba a su lado. Les dejo ese enfoque planteado para que si les interesa y pueden hacer algún comentario. Muy bueno el enfoque. Yo creo que nos da paso a la última pregunta y tiene que ver mucho con, por eso les decía yo que para mí el lado luminoso es armonía, pero esa armonía porque busca estar en conexión con la fuerza, ese ente que hablaba el profesor, que al final los Jedi tuvieron que hacer ese salto de fe, de traspasarse del mundo material a un mundo
de una identidad espiritual y que al final le permitió despojarse de eso, porque al final del día, si vemos la película 3, Consejo Jedi al final en la 3 está muy politizado, pero se debe al contexto de guerra y el contexto de formación de la República, que estaba pasando a una tiranía ya. Y llega un punto incluso que en la 3 piensan hacer un golpe de Estado. El Consejo Jedi, que en la 1 se define a sí mismo como imparcial, neutral, y es por eso, es porque al final del día, hasta las mismas instituciones que dicen emanar la pureza, se contaminan. Y ahí viene como la última reflexión, que tiene que ver con la pregunta muy trascendental que si podemos o somos capaces al final del día de redimir una vida dedicada a provocar tanto mal y sufrimiento. Si es posible alcanzar, y para mí esto tiene que ver con el concepto de perdón, pero también con el concepto de perdón, pero también de reivindicación, de el concepto, la percepción de purgatorio del proceso de vida. Porque al final del día esta pregunta va muy del lado del camino que siguió Anakin. Que pasa siendo, como dice el profesor Guido, muy bueno, y termina en la 3 asesinando niños. Mata a todos los niños del templo Jedi. O sea, estamos hablando de poco menos que un genocida, porque acaba con grandes cantidades de masa personas. Y la pregunta es, si el acto de fe que él hace, en la última película con el regreso del Jedi, antes de la trilogía nueva, que sacrificarse, hacer ese salto de fe para salvar a su hijo y cumplir la profecía de traer armonía a la fuerza, ¿es capaz de ser redimido, de ser perdonado? Yo a mi juicio, y me la voy a jugar con esta percepción, yo pienso que sí. Pienso que todos en toda excepción merecen el perdón, independiente de las cosas o monstruosidades que han hecho en la vida. Porque en el momento que no somos capaces de dar el perdón, y a lo mejor está muy ligado al pensamiento religioso, no lo sé, pero yo pienso que en el momento que no somos capaces de dar el perdón, no somos mejores que esa persona. Cometemos el mismo error que Yoda. Creemos que somos buenos, porque no hemos hecho lo que hace el otro. Y para mí yo creo que la capacidad de dar perdón es un proceso de asimilar el daño, pero también asimilar que hay un proceso de reflexión y de cambio. Cambio bueno o cambio malo, da lo mismo, porque no soy capaz de definir si eso es bueno o malo. Pero sí yo pienso que eso le da pureza a las acciones de las personas. Ya, listo. Yo, tratando de complementar un poco la idea de William y como para ser más sintético y darle un poquito de cierre a este maravilloso podcast, yo creo honestamente que sí, me sumo a las palabras de William. Yo creo que la enseñanza que nos deja Star Wars, creo yo, entre tantas enseñanzas, es que todos tenemos un lado oscuro y un lado bueno, todos. Y también tenemos un lado, un punto de equilibrio. ¿Ah? Yo creo que tenemos esas tres fuerzas, si lo queremos ver de alguna manera, dentro de nosotros. Y yo creo que durante el periodo de nuestra vida quizás nosotros actuamos creyendo que estamos haciendo lo correcto y podemos estar completamente equivocados y viceversa. Pero es precisamente el hecho de que nosotros seamos capaces de equivocarnos y aprender de nuestros errores lo que de cierta manera nos dota de humanidad, ¿no? Yo lo veo desde esa perspectiva. Es parte de ser humano el hecho de que tengamos esta capacidad de equivocarnos, ser conscientes en qué nos equivocamos y corregir y tratar de compensar el daño que hemos hecho, si es que lo hemos hecho, obviamente. Entonces, yo creo que todos merecen por lo menos la oportunidad de redimirse. Por supuesto que con matices. Si hay una persona que tiene que pagar por ciertas acciones que hizo, tiene que pagarlas. Pero después de que pague todo lo que ya, las consecuencias y el daño que ya hizo, si está la posibilidad de redimirse, yo creo que al final, teniendo en consideración que hay tanto bondad, maldad
y equilibrio entre nosotros, no somos nadie para cerrarle la puerta a esa gente, a esas personas, creo yo. ¿Ah? Por supuesto que lo que yo digo es con hartos matices, ¿ah? Pero yo creo que al final, más que el perdón, yo creo que tenemos que derecho al menos a redimirnos al menos en ciertas oportunidades, creo yo, porque al final somos seres imperfectos. Nadie es completamente bueno. Que venga aquí una persona que sea completamente pura, inocente y buena, para, por último, que nos diga, sabéis que tú estás equivocado, y ahí podría creerle, porque podría ser un ejemplo, pero no hay ninguna persona que no se haya equivocado. De hecho, yo creo que al fin y al cabo la vida se basa en equivocarse, cometer errores, aprender y seguir. Y ese es el ciclo, creo yo. Y creo que esa es la filosofía que trata de, o se puede interpretar de Star Wars. Eso, creo yo, como para no explayarme mucho. No sé si el profe estará de acuerdo, en contra, o tendrá una opinión más No, divergente. no, son de enfoques distintos, ¿no? Completamente de acuerdo. Creo que solamente enfatizar la idea de que si eres demasiado bueno, quizás es importante tener algunos tintes de alguna maldad, porque si no te vas a transformar en un fanático y en un inquisidor, y en un dogmático. ¿Mm? Entonces no es bueno creerse muy bueno, pero tampoco es la inversa creerse un pecador, po. Tampoco te puedes creer solamente que aquí existe solo el mal y que tú haces solo el mal. Entonces quizás esa es una enseñanza de Star Wars, el equilibrio en la fuerza. ¿Mm? No eres ni tan bueno ni tan malo, porque cuando te desequilibras y vas a esos extremos, en el fondo lo que hace es caer en los fanatismos, y cuando caes en los fanatismos cae en la destrucción, ya sea incluso porque la haces directamente como Palpatine, o bien indirectamente porque no fuiste capaz de llevar las acciones de manera adecuada, como creo yo que es la responsabilidad de Yoda. Y así Yoda se transforma en una especie de lejana, pero un poco como Hitchman. Eso creo yo, un pequeño Hitchman. Si es capaz la persona de redimirse o no, es que eso es polémico, pero veamos. Si es capaz de redimirse o no, yo creo que sí. El símbolo de eso es bajar a tierra, bajar a un pozo profundo, bajar al centro de la tierra y permanecer ahí por mucho tiempo, hasta que renazcas. Creo yo que esa es la forma y la metáfora que nosotros, o al menos que, en la cual yo creo. Y quizás esto se asemeja también a una metáfora que dice que las personas que van a la cárcel están en la sombra. Oye, te va a ir un ratito a la sombra. Pero ¿qué es lo que es estar en la sombra? No es estar en la oscuridad, no es estar solo. Entonces creo yo que el bajar al fondo de la tierra o estar en la sombra es equivalente en el fondo a morir. Posiblemente es la muerte la que te redime. Y la resurrección es la que te hace un hombre nuevo. Muerte y resurrección podrían ser parte de un ciclo, algunos pueden creer que es eterno, y que es lo que te permite reconstruirte. Creamos por un momento en la reencarnación. ¿Quién nos dice que nosotros en otras vidas nos fuimos personas muy, muy malvadas? Personas que participamos quizás en masacres o en crímenes, y quizás la forma de redimirnos es a través de la muerte, de esa muerte, de esa vida, es llegar ahora a nuestra nueva vida con el olvido. Ya no recordamos esa experiencia, porque si las recordáramos quizás serían muy traumáticas para nosotros. Quizás tenemos alguna esencia, alguna conexión con aquello. Creo que ahí hay un área de estudio que también daría para otro podcast. ¿Ah? Pero en el fondo, resumiendo, creo yo, con esto termino, que yo creo en la redención, pero bajando un pozo profundo, oscuro, permaneciendo ahí por mucho tiempo para luego renacer, como una semilla que cae en tierra y que luego da um, origen a una planta, y luego esa planta da origen a un fruto. Qué lindo que nos quedemos con esas palabras por final. Ya, les voy a pedir, ya nos estamos yendo. Para quienes nos escuchen, este es el último capítulo. Nos vamos a ir por unas vacaciones, todos necesitamos vacaciones para nosotros que hacemos el podcast. Y ahora unas breves Volvemos en marzo, palabras ¿no? de, En marzo. claro, en marzo seguimos aquí. Y unas palabras de cierre. Cada uno de ustedes, por favor, si pueden darnos, a quienes nos escuchan, unos 2 minutos o 1 minuto de lo que significó esto, más de 8 capítulos de podcast, más de 8 horas de grabaciones,
donde tocamos diferentes temas, tópicos, qué sensaciones quedan. Y nada, les dejo el micrófono abierto para escucharlo. Dale, Claudio. Yo brevemente quiero agradecerle a la audiencia por darse el tiempo de tratar de comprender quizás estas cosas que estamos conversando con el profe y el William, que son temas que quizás no son tan visualizados, pero que son necesarios, yo creo, precisamente como dice el nombre del podcast, darle una vuelta de vez en cuando, ¿ah? Darle una vuelta no solamente para conocer los tópicos, sino para comprenderlos un poquito más, ¿no? Y situarse un poquito más en la realidad de una forma un poquito más amplia, creo yo. Entonces, primero agradecerle a la audiencia y también agradecerle aquí a William por haberse mandado con estas tremendas presentaciones que hizo con grandes, pucha, aquí la de Star Wars quedó preciosa, las otras también. Entonces, agradecerle a él, al profe por sus conocimientos, por sus aportes, por sus reflexiones. Y nada, yo creo que fue una primera buena temporada. Hubieron sus contratiempos, pero es parte del proceso. Así que me quedo con eso, que fue una muy buena experiencia. Y hay que ver hasta dónde nos lleva la fuerza, ¿ah? Como decía ahí Star Wars. Recuerde que la fuerza es nuestro aliado y un poderoso aliado es, ¿ah? Acuérdese. Sí. Profesor, le Bueno, toca. yo también quiero agradecer a las personas que han tenido la paciencia de escucharnos. Ojalá hayan podido compartir con nosotros, quizás no los podcasts enteros, pero algunas partes. Quizás sería eso muy, muy valioso para nosotros, que hayan sacado alguna reflexión, yo diría, que les haya cambiado un poquito el mundo, que les haya indicado nuevas, pues, son frases como clichés, pero que son importantes. Una nueva perspectiva, un nuevo enfoque, una nueva mirada, quizás un nuevo punto de vista. También les quiero agradecer a ustedes, porque sin ustedes esto es imposible de hacer. Increíble que esto nació como una idea por allá por abril, por mayo del año pasado, se haya concretado. Han sido temas muy interesantes, muy profundos. Incluso yo pensaba que algunos los podríamos retomar, pensarlos de nuevo. O sea, temas sobre la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, tópicos sobre eso hay demasiados. Podríamos hacer otras reflexiones. ¿Mm? Pero también podemos hacer tantas reflexiones sobre tantas cosas que están pendientes. Cuestiones de ética, no hemos hablado de los griegos, de la Revolución Rusa, de las guerras mundiales. El otro día mi hijo me estaba hablando de que quería conocer la vida del mariscal Tito de Yugoslavia, porque él era diferente. Mira, y ahí hay un tema con Yugoslavia y con todos esos países que da para varios podcasts, a entender bien lo que ocurre ahí. ¿Mm? Entonces, ¿por qué cayó la Unión Soviética? ¿Cuáles fueron los factores que hicieron que se disolviera? ¿Y por qué no cayó China? ¿Cuál es el sistema chino? ¿Los chinos son comunistas? Para mí sí. ¿Saben cómo se llama el sistema chino? Leninismo de mercado. Ese es el concepto técnico que por lo menos yo que he estado investigando aplican desde la Universidad de Hong Kong. ¿Mm? Así es como conocen al sistema chino, y ahí tenemos otro tópico. Nosotros tocamos China, la China de Mao, pero no hemos visto cómo está la China actual. Entonces tenemos una cantidad inmensa de tópicos que podemos abarcar, siempre con un principio básico, ¿no? Es la regularidad y la persistencia. Si nosotros somos regulares y persistentes, creo que podemos hacer 8 capítulos más, o 10 más, o 15 más. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes, muchas gracias William, muchas gracias Claudio por sus valiosos aportes. Yo también me sumo al agradecimiento. Creo que ha sido una experiencia muy bonita en estos meses. Eh, ¿Quién diría, como decíamos antes, que unas conversaciones en abril terminaban con 8 capítulos? Y me quedo con muchas cosas positivas, pero especialmente la capacidad de darnos el tiempo para hablar de esto. Y yo creo que hoy en día se ha perdido mucho eso de sentarse y hacer un ejercicio de reflexión, de contemplación muchas veces, de decir, oye, ¿por qué no pensamos en estas cosas? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos encontrar? Creo que cada capítulo, cada variedad ha tratado de abordar eso y se nota cuando no nos escuchan, se nota cuando nos entusiasmamos, cuando estamos pendientes de lo que está diciendo el otro, cuando tenemos matices de lo que dice el otro.
y yo creo que eso es lo valioso del podcast, de darle una vuelta. Y con mucho entusiasmo, con mucha perspectiva de que podamos seguir continuando. Y uno, agradecerle a todos que nos hayan escuchado, el tiempo que nos dedicaron. Pero no nos olviden, volveremos. Así que denle like, suscríbase y por Denle una supuesto vuelta. compártalo. Y denle una vuelta a las cosas. Y denle una vuelta. Es necesario siempre darle una vuelta a las cosas. Ya, Exacto. nos vamos. Chao, chao. Chao, chao.